Capítulo cuarto. El poder del secreto. Gremios, sectas y grupos de poder, reinados, sacerdocios, gremios, sectas, mafias, la mano negra, etc. Si quieres de verdad conservar un secreto, no se lo cuentes a nadie, y mucho menos a mí, porque yo no sé guardarlo. Y queriendo o sin querer, se va a escapar de mis manos, de mi boca, de mi lengua, de mis gestos, porque tarde o temprano, con tortura o sin tortura, acabaré confesando. Los secretos pueden ser poderosos y tener la capacidad de cambiar el destino de la humanidad, o favorecer a unos pocos o proteger a unos cuantos. La información es un privilegio. La sabiduría puede ser una herramienta privada. Hay secretos que por que más se difunda, nunca acaban de ser desvelados. Cada revelación necesita de un momento preciso y precioso para ser compartida. La humanidad no siempre está preparada para conocer un secreto, para elevar la conciencia, para comprender una fórmula, para entender de lo que se dice es cierto. Por eso hay secretos que ni desvelados sirven para nada y son como semillas que caen en campo yermo. Se habla de un salto cuántico de la conciencia humana cuando la gran mayoría de la humanidad apenas se tiene conciencia reducida a la moral. Convenenciera de su época y de su contexto, y por supuesto no sabe nada de física cuántica más allá de la ciencia ficción. El optimismo casi siempre es agradable. El pensamiento positivo casi siempre anima y empuja, pero no es suficiente con ser optimista y positivo, ya que sin preparación previa, sin conocimientos sólidos adquiridos y sin plena conciencia, no solo no puede dar un salto cuántico, sino que no puede ser un secreto desvelado, ni aunque se lo pongan delante de sus ojos. A veces intuimos e interpretamos sin percibir algún secreto, e inventamos una realidad que no existe, pero nos parece consciente, quedando el secreto a salvo de nuestras elucubraciones, por científicas que parezcan. Un ejemplo es el átomo. Está entre los ojos, lo intuimos, pero no los vemos. Si un extraterrestre llegara a intentar explicarnos algunos secretos de la naturaleza universal, no le entenderíamos, pero interpretaríamos a nuestra manera, desde nuestro nivel científico y cultural, lo que nos explica. Hay una lucidez innata en el ser humano, es cierto, pero no siempre alcanza para razonar, para estudiar, para analizar e ir en busca de la verdad desnuda y sin secretos, con el agravante de que la humanidad lleva miles de años engañada, controlada y manipulada, sin necesidad de inventos chinos, de reconocimiento facial y esclavismo social, y con serias dificultades para comprender lo que está más allá de su entendimiento. Vigilarnos a todos y a cada uno de nosotros no solo es inútil y aburrido, sino del todo innecesario, porque la mayoría de los seres humanos se porta bien y cumple con su papel social asignado desde su nacimiento. Hasta los rebeldes y los marginados cumplen con su parte y colaboran con el sistema como nadie, tal y como lo relata George Orwell en su 1984, por lo que el ojo del gran hermano ya funciona desde hace milenios, separando a los corderos buenos de los corderos malos. Los poderosos tienen miedo, pero se equivocan de enemigo,
El pueblo llano, los pobres y las clases medias no pueden hacerle ningún daño. Solo otros poderosos pueden arrebatar ese poder que guardan desde hace miles de años. En los últimos 500 años han emergido como nunca antes los comerciantes, los industriales, los políticos, derrocando reyes, mermando a las grandes religiones, de la misma manera que cuando emergieron las grandes religiones y sometieron a los emperadores de antaño, obligándolos a compartir su poder. Hoy no sabemos exactamente quién manda, quién mueve los hilos, quién mece la cuna, quién o quiénes son la mano negra que todo lo dirige desde las sombras. Un día unos extraterrestres o unos simples seres humanos mortales que comen y tienen necesidades fisiológicas como todo mundo, que envejecen y enferman y que temen como nadie a perder sus privilegios milenarios o centenarios. La humanidad está preparada para saber quiénes son sus verdaderos dueños. La humanidad está preparada para contactar con una cultura extraterrestre. No se sabe. Pero sí se sabe que está preparada para enfrentar una simple y falsa pandemia que se esconde como un animal asustado, que se finge empática, responsable y solidaria para justificar sus miedos, que no es capaz de estudiar, analizar, comparar, contar y poner en duda lo que dicen los expertos por televisión o a través de las redes sociales, y si no está preparada para enfrentar o desvelar una mentira tan contradictoria, absurda, nada científica e inconsciente como el de una falsa pandemia, difícilmente lo estará para pruebas más duras que puedan romper su burbuja. Aceptar la verdad es difícil cuando se han vivido milenios en la mentira. Buscar o mantener el poder a través del secreto es una de las metas de todo grupo o secta, como es mantenerse al margen de la humanidad adocenada, ya sea por desprecio o por amor, como lo que puede sentir un amo por sus mascotas, a las que ha de enseñar y controlar con firmeza, castigando a los que no aprenden y premiando a los obedientes, a sabiendas que no pueden aprender nada más, que no puede sentarse a charlar o polemizar amable e inteligentemente con temas de profundidad de ciencia, de filosofía, de arte, porque sus mascotas simplemente no le entienden, ni pueden ni saben hablar, solo ladrar o maullar, nada más. Los hombres sabios han buscado a sus padres desde el principio de los tiempos, alguien con quien hablar, discutir, crear, proyectar, compartir ideas, estudios, análisis, investigaciones, descubrimientos. No siempre lo han logrado, por eso han reunido durante siglos y siglos en grupos, clubes, gremios y sectas donde hay otros seres humanos, aunque pocos, que piensan y razonan con los que han podido hablar, discutir, intercambiar ideas, construir, descubrir, implementar y disfrutar el arte, de la ciencia y la cultura, más allá de simples habladurías, rumores o chismes en lugares comunes. ¿De qué hablan hoy en día las personas? De cine, de música popular, de novelas, de series de televisión o de Netflix. Similares, que es lo mismo, de amores, desamores, de parejas, desparejas, de famosos, deportistas, del tiempo, de las noticias, de remedios caseros o de recetas, de las posesiones materiales, de los centros comerciales, de los cines, de las compras, del trabajo, del dinero, de lo mal que está la administración, de lo peor que está el sistema de salud y de los ladrones que son los bancos. Y todo ello sin saber nada y sin conocer nada a fondo, sin proponer nada, sin hacer un verdadero cambio social, político, económico sobre aquello que los oprime, solo quejándose, burlándose, pavoneándose, todo. Lugares comunes, repeticiones sin solución que llenan sus vidas. Y si hoy en día hay tantos temas, tanto avance científico y tecnológico, tanto que leer y que escribir, la gente termina hablando de lo consensual,
de las cosas que no conoce para nada, pero salen en los medios, en las redes sociales. En el pasado de la capacidad de comunicación enriquecedora entre seres humanos debe ser aún más escasa, lo que provocó la decisión de los grupos y la formación de los primeros clubes o sectas. La primera secta del mundo, la primera y más primitiva secta de la humanidad, que inspiró a miles de clubes en el futuro, como la Sociedad Gastronómica, fue de las muchas tribus africanas y del sur oriental, donde los hombres se reunían para hablar cosas de hombres, sin tener que oír las mismas charlas de niños y mujeres, que más que charlas eran peticiones, reclamos y exigencias, cosas trascendencia para ellos, y que los apartaban desde la creatividad, de la observación de las estrellas, de la libertad de pensamiento, de compartir conocimientos y técnicas, estados alterados de la conciencia, y por qué no de comidas, bebidas y diversiones que no podían practicar con sus mujeres y sus hijos. Las grandes religiones. También casi exclusiva de hombres son las excepciones matriarcales de Lilith, Hécate, Vesta, Io, Istar e Isis, entre otras. Las grandes religiones nacieron de grupos esotéricos que se apartaban de la sociedad para investigar los sucesos sobrenaturales que algunos de sus componentes experimentaban, así como para descubrir o explicarse los fenómenos físicos del mundo. Los primeros sacerdotes, monjes y similares buscaban la verdad y por tanto estudiaban, investigaban, analizaban y comprobaban, siempre en la medida de sus posibilidades, el comportamiento humano, su relación con la naturaleza y las estrellas, la mecánica de las cosas, los métodos de medición y de construcción, el origen del mundo y el papel que les toca jugar e interpretar en este planeta. También ermitaños o reunidos en pequeños grupos, estos santones llamaban la atención del pueblo y de los monarcas por su capacidad profética, por su sabiduría de ciencias y de artes y por su actitud ante la vida, por lo que muchos de ellos fueron instalados en palacios para servir como consejeros a los monarcas, de ahí compartir el poder del control social y vivir espléndidamente sin esfuerzo laboral. Solo hubo un paso y de pronto toda clase de dioses legitimaban la sumisión, la obediencia y el esclavismo en favor de las élites. El Zen, previo al budismo, fue posiblemente una de las grandes religiones que se abstuvieron del poder, que no se dejaron seducir por oropeles de palacio, pero en cuanto se mezcló con el budismo y las supersticiones, se les permitió como resto, dejando abandonados a los santones que no sumaron al triunfo de los dioses sobre los hombres. Mitra, Ra, Zeus, Elí, Koalá, Jehová, Moloch, Tubel, Belial, Zoroastro, Mazda, Baal y sus respectivos sacerdotes, templos, profetas inundaron la cuenca del Mediterráneo y del Medio Oriente durante milenios de guerras y conflictos, unas guerras y conflictos que duran hasta nuestros días, de la mano de los sucesores, las religiones judeocristianas, judaísmo, islam, cristianismo, catolicismo y evangelismo, con sus respectivas ramas y decisiones, donde cada una asegura ser la verdadera y contar con el Dios más poderoso para librar sus batallas. India mantiene el hinduismo clasista, con Brahma, Vishnu y Shiva, unidos y divididos con toques jainistas y budistas, y el sincretismo de un solo Dios, con el Islam, el anglicanismo, el evangelismo y el catolicismo, muy lejos del budismo tibetano, pero muy cercano del budismo zen que se practica en buena parte de China. El budismo tibetano y el confucianismo chino son religiones laicas, sin dioses, la primera esotérica y trascendental, la segunda humana, materialista y estatal, y cumple las mismas funciones de control social
y sostenimiento de las élites en el poder, con lo que no hay Dios ni paraíso prometido, pero sí represión, opresión, engaño y sometimiento, y por supuesto castigos ejemplares para los que no cumplen con sus normas y dogmas. El animismo y las supersticiones siguen siendo una gran religión dentro de las otras grandes religiones, porque ofrecen consuelo y milagros, comprensión y perdón, e incluso salvación y redención por la vía rápida de la bula, la limosna, el voto, el sacrificio que se ofrece a santos, dioses y vírgenes, para mantener el número de fieles, pero en realidad no forman parte de su doctrina. La Iglesia Católica, por ejemplo, desde el siglo XVII, tolera a santos, ángeles y vírgenes, incluso a la figura de Cristo y sus diferentes representaciones, cuando su doctrina central y canónica se refiere únicamente a Dios y al hombre, quedando fuera de este concierto las mujeres, monjas incluidas, y el resto de las figuras supuestamente santas, milagrosas y divinas. Solo Dios y el hombre masculino, nadie nada más. El misterio secreto y dogmático del Espíritu Santo está por encima de todo, incluidos Dios y el hombre. No se debería nombrar y mucho menos mancillar, porque al hacerlo se incurre en el peor de los pecados, que conlleva la peor de las penas. Por tanto, casi todas y cada una de las grandes religiones atentan, confabulan, conspiran, manipulan, someten y engañan a los seres humanos desde hace unos 9000 años a la fecha, con la complicidad no solo de gobiernos y grandes firmas comerciales, sino de sus mismos fieles, que piden a gritos ser sometidos, vigilados, premiados, castigados, tanto porque esa es su condición de animales gregarios, como porque así se les ha enseñado desde su más tierna infancia, generación tras generación. Los pitagóricos. No solo las grandes religiones y sus sacerdotes se han apartado del mundo, de mono y carne, para dominar a sus hermanos. También lo han hecho los sabios, los maestros, los expertos, los filósofos como Pitágoras de Samos, que dedicó casi toda su vida al estudio de los números y su relación con los fenómenos del mundo y de los seres vivos, que hoy y desde el siglo XVII llamamos matemáticas. Sus seguidores y alumnos tenían que renunciar al mundo y trasladarse a la isla de Samos para dedicarse a este estudio. Magos, astrólogos, músicos, poetas, maestros, se entregaban al pensamiento pitagórico, que estaba basado en dos conceptos: los números y la metempsicosis, transmigración del alma. Algunos se quedaban con él para siempre, pero otros escapaban de la isla en cuanto obtenían cierto grado de conocimiento. La base 10, es decir, el sistema decimal, fundamentaba su búsqueda de la divinidad y de la trascendencia del alma, además de descubrir los secretos de la naturaleza, donde todo eran medidas y proporciones que se podían observar y calcular. Su número perfecto era el 4, tanto en lo elemental, fuego, tierra, viento y agua, como en lo que se sostiene y marca los 4 rumbos del mundo, o 4 patas de una mesa, una construcción o los puntos cardinales. Además, el 4 era la representación secreta de Zeus como conjunto completo. Zeus es 10, Zeus es Dios, ya que la suma de sus dígitos 1, 2, 3 y 4 sumaban 10, con lo que corroboraba que el sistema decimal y no el base 2 que dan pie al código binario, ni el base 5, ni el base 15 utilizado por los chinos, ni el base 20 utilizado junto al 0 por los mayas, los aztecas y los hindúes. El 0 para Pitágoras era negación e irregularidad y evitaba utilizarlo. Por otra parte,
Los números griegos eran representados por letras y no por los grafismos numerales que conocemos ahora. Con lo que el alfa era el 1, beta el 2, gamma el 3, delta el número perfecto el 4, iota el número 10, era el nombre revelado de la divinidad, y kappa el 20, su doble etérico, la vía de la reencarnación de un cuerpo muerto a un cuerpo vivo, sin tener que pasar por la muerte y el renacimiento. Los números irreales, irregulares, negativos eran una abominación para Pitágoras, tanto que se cuenta que mandó matar a un alumno por echarle a perder el 0 y otro por echarle a perder el 2, cuya raíz cuadrada es inexacta, 1,41421, como es cuando intenta volver a hacer un 2 completo al elevarse al cuadrado, 2,019241. Una verdadera de inexactitud que Pitágoras no podía soportar, como tampoco podía soportar las habas en particular y las leguminosas en general, pues su ingesta produce flatos y ralentiza el pensamiento. Quienes quieren aprender, investigar y estudiar con él, además de renunciar al mundo necio e ignorante ajeno al conocimiento, tenían que olvidarse de consumir habas, porque cualquiera que comiese habas en Samos estaba condenado a la muerte. Los pitagóricos, por tanto, fueron una secta pura y dura, con pretensiones de saber, aprender y conocer. Pitágoras fue el primero que se autodenominó filósofo, amante de la sabiduría, los secretos del mundo y su naturaleza, así como trasladar su alma a otro cuerpo cuando se acercara a la muerte. Muchos de sus secretos y sus cálculos pronto escaparían de la isla de Samos y se difundieron por todo el Egeo, pero muchos otros se quedaron con él y sus discípulos. Cuentan que Pitágoras despreció a algunos monarcas o caciques de la época, a los que consideraba incapaces de aprender los números o de comprender ciertos secretos de la existencia humana y su trascendencia, porque fue perseguido y expulsado de Samos, recalando en Cretona, antes Grecia y Italia, donde fundó una de sus escuelas pitagóricas, llegando a contar hasta con 300 alumnos con el mismo régimen que en Samos, es decir, renunciando al mundo, comiendo saludablemente y estudiando constantemente, más que monjes adscritos a una disciplina científico-religiosa, que como simples estudiantes. No se sabe exactamente cuándo murió, y muchas de las cosas que se cuentan acerca de él están más cerca del mito y la leyenda que de la historia, incluidos algunos de sus descubrimientos y aportes a la ciencia, pero se habla de suicidio, tanto como que fue asesinado por una secta contraria o por un cacique despechado. Lo que sí es cierto es que vivió hasta los 90 o 91 años y que fundó una de las primeras sectas de la humanidad. Los gnósticos y los prístinos. Sobre los prístinos hay diferentes versiones. Una que los coloca en Roma como adoradores de un dios único, primitivo, en el cambio de era. Era común para los romanos, era cristiana para los católicos, que apostaban por la pureza del ser y la humanidad, y que se juntaron con los primeros cristianos por el símbolo del ictus, el pez, como ser primordial, y no por la figura de Cristo como divinidad o hijo de Jehová, sino por estar ungido, que es lo que significa la palabra Cristo, por el aceite de la sabiduría. Otros niegan cualquier posibilidad de su existencia, como secta, que habitaba las catacumbas de Roma
y se refieren solo a la definición de la palabra inalterado desde su origen primigenio, primitivo. Los gnósticos, por su parte, algunos de ellos prístinos, es decir, puros y primitivos, se cuentan con una escuela real e histórica por la misma época que se fundó, aproximadamente entre el primero y el segundo siglo antes de nuestra era, y que de una o de otra manera trasciende hasta la actualidad. En su apogeo, siglo I de nuestra era, el gnosticismo se unió y sincretizó con el movimiento cristiano que finalmente dio origen a la Iglesia Católica, donde la figura del propio Cristo estaba en entredicho, ya que los gnósticos no lo consideraban hijo de Dios, sino cuando mucho un simple profeta promovedor de la unción celestial, como tantos otros profetas de su época. Incluso se habla de un evangelio gnóstico que los gnósticos cristianos veneran y los gnósticos primitivos o primigenios abominan. El gnosticismo nace discutiendo, poco dogmático y defensor del libre pensamiento. Debido a ello, a lo largo del tiempo, las escuelas gnósticas fueron muchas y muy diversas, con diferentes doctrinas y pensamientos, aunque con algunos factores en común. Un solo Dios, sí, pero uno hecho persona y ni siquiera uno que fuera émulo de Mitra, Mazda o Zeus, es decir, que no tuviera cualidades humanas sino divinas. Una iniciación que más tarde copiarían otras religiones y sectas. Desde el iniciado cambio de nombre, de pensamiento y de actitud ante la vida. Una jerarquía para la escuela gnóstica y para el mundo, con los grandes iniciados a la cabeza, como Buda, Confucio, Platón, Pitágoras, el mismo Cristo, cada cual gobernando y mandando en su propia región y época. Guardar los secretos importantes de la escuela y solo difundir al mundo lo que el mundo está preparado para recibir. Observar una conducta sana, justa, casta y ejemplar. Alejarse de las tentaciones y las miserias humanas. Controlar y superar sus debilidades, compulsiones animales. No hay pecados en el pensamiento gnóstico, sino ignorancia y debilidades. Ayudar solo a quien pide ayuda y no interferir en las vidas ajenas. Si alguien quiere aprender, se le enseña, pero si no quiere, no se le obliga a aprender, ni se le enseña nada de la doctrina esotérica o mundana de la secta. Estudio y aprendizaje siempre, incluso en la contemplación o en la meditación. Reencarnación, como vía de aprendizaje, consiste por lo menos para alcanzar la gnosis, el conocimiento. Posibilidad instantánea e inesperada de obtener lucidez y iluminación, gnosis, conocimiento, como quien tiene una epifanía, una elevación y liberación del espíritu espontáneo que desprende al ser de las cadenas que lo atan a la carne, a este mundo y a la reencarnación. La divinidad es espíritu, no carne. Es inmutable e inaccesible, inminente e incognoscible para toda la humanidad, incluso para otras divinidades y demiurgos, como Zoroastro, Jesús o Jehová, porque está muy lejos y muy por encima de todas nuestras concepciones. Se puede seguir los pasos de los profetas, como Cristo, pero no se les debe endiosar ni rendir culto, porque rendir culto a otra persona que no sea el espíritu está considerado como idolatría y blasfemia. Salvación por la sabiduría, el conocimiento y el comportamiento. 4 caminos de liberación espiritual a elegir: el de la acción y la lucha, el de la materia y la posesión, el del intelecto y la sanación, el del sacrificio y el sufrimiento. Todo el que se acercara con interés y humildad podía ingresar a la escuela, sin importar su origen, raza, género, profesión, nivel económico, nivel intelectual, religión, ideología, creencia, riqueza o pobreza. Con lo que en sus filas hubo monarcas, artistas, filósofos, obispos, militares, comerciantes e intelectuales de todo tipo, especialidad y ascendencia.
Libertad en acción y pensamiento, siempre que estos estén encaminados a la superación y al conocimiento. Muchos de los cristianos y primeros católicos fueron también gnósticos, hasta que el gnosticismo fue tachado como herejía y expulsado de las filas católicas, entre otras cosas, porque algunos gnósticos ni siquiera creían que Jesucristo hubiera existido realmente, que solo era un personaje ad hoc inventado por Saulo de Tarso, un judío converso que nació 60 años después de la supuesta muerte del presunto Salvador, y que para ellos era una leyenda de ignorancia y superstición, porque lo único que podía salvar a un ser humano era el conocimiento, la gnosis, y no la creencia ignorante y ciega a la que estaba encadenada la humanidad. A pesar de su expulsión, el gnosticismo progresó y siguió existiendo dentro y fuera del catolicismo, algunas veces perseguido y otras veces tolerado, inspirado a otros grupos y sectas dan dentro y fuera de la iglesia, e incluso otras religiones. Actualmente hay escuelas gnósticas repartidas por todo el planeta, tan variopintas como lo han sido desde sus comienzos, intentando responder a las inquietudes espirituales de los grandes, pero la gran escuela gnóstica universal que debería unirlas a todas simplemente no existe, o es tan secreta que nadie sabe cuál de todas es ni dónde se encuentra. Las cortes. Todo palacio, castillo o residencia de monarcas, caciques, gobernantes y similares se convierte tarde o temprano en una olla de grillos, en un nudo de serpientes, en un conjunto de sectas, grupos secretos, conspiradores, profesionales, hermandades inconfesables, o en un caldero de expectativas relacionadas con la riqueza y sobre todo con el poder. Un líder de un centenar y personas prácticamente puede ocuparse de todo, y si acaso necesitará de 2 o 3 gregarios fuertes para reprimir o domar a algún rebelde, que al ser reprimido cruelmente servirá de ejemplo disuasorio para el resto. Cuando el grupo de dominar pasa de los 150 integrantes, las cosas se complican y el líder necesitará 10 o 12 gregarios represores, normas, leyes, hasta creencias míticas que preservan su poder, como una leyenda que diga que él, el líder, es capaz de matar a 100 enemigos con su espada. Muchos de los poemas y cantos épicos de la antigüedad mentían y exageraban las virtudes de sus reyes, tanto para amedrentar a posibles enemigos extranjeros como para mantener a su propio pueblo atemorizado y obediente. La cosa se complica cuando llega a 1000 pobladores, pues si bien se sigue alimentando la mítica de reclutando represores, imponiendo leyes y creando la figura de los jueces, hace falta una cultura, unas creencias, una legitimidad divina que eduque y convenza a los pobladores, ya que una revuelta de 1000 personas es muy difícil de contener. Entonces se recurre a la religión, a un tótem o divinidad que dicte el comportamiento y de identidad al pueblo más allá de su líder o monarca. Con lo que se divide el poder, y el monarca ya no es el único que manda y tiene que pactar con los sacerdotes, que si bien colonizan y reprimen el pensamiento, también pueden convencer al pueblo para que derroque al dictador, el cual de una o de otra manera ha caído de la gracia de los dioses. Hacer un pueblo de guerreros donde todos se vigilen entre todos puede funcionar como en Esparta, pero entonces el poder se ha de repartir por los generales. En pocos miles de años, y a medida que los pueblos crecían demográficamente y se civilizaban, los monarcas se vieron en manos de los jueces, los sacerdotes y los soldados, con lo que su poder se reducía dentro del palacio, aunque para el burgo seguía siendo el líder y la voz cantante que dirigía sus destinos. Entonces llegó el nepotismo y la división de poderes en las cortes, no para controlar al pueblo, sino para controlar a quienes quitaban o reducían el poder rey
Las familias reales lograron contener el poder durante siglos, pero el mundo se ensanchaba y la población crecía, haciendo imposible atender todo el flujo de información que necesitaba la corte para controlar y dirigir a la población. Así que fueron nombrados cónsules y señores locales, marqueses y condes, reyes y alcaldes, administradores y destacamentos militares, cientos y miles de funcionarios altos, medios, bajos, que se ocuparan de un sinfín de tareas. Pero ni en la familia se puede confiar. Muchos reyes pasaron a ser presa, de ser la presa a cazar, a hacerse con el trofeo del poder y la riqueza. Los reyes morían envenenados por sus propios hijos o herederos, por un noble poderoso o por un grupo de cónsules, como le pasó a Julio César. Quien llegaba al poder era el blanco perfecto de sus consejeros y sus sucesores, por lo que a menudo, al llegar el cetro, el nuevo monarca mataba a media corte, se deshacía de su mujer y mandaba a asesinar o exiliaba a unos cuantos de sus posibles sucesores, a sabiendas que tarde o temprano conspirarían contra él. Mientras el monarca luchaba por mantenerse en el trono, el poder de controlar y mantener tranquilo al pueblo quedaba en otras manos, la de los funcionarios, burócratas menores, generales y sacerdotes, incluso a manos de algunos sabios o hasta de rebeldes oportunistas a los que no les interesaba derrocar al rey, sino aprovecharse de los huecos que iba dejando para por no poder atenderlo. Muchos monarcas se juramentaron y crearon sectas familiares, uniendo un reino con otro reino a través del matrimonio, con ritos de iniciación, secretismo. Lo mismo hicieron los cortesanos, condes, marqueses, jueces, generales, consejeros religiosos, bufones, artistas, sabios médicos y hasta burócratas de élite, convirtiendo a los reinados en diversas sectas y grupos de poder que conspiraban unos contra otros para satisfacer sus intereses sin perder la vida al pueblo, y al fin y al cabo eran los que producían los alimentos, pagaban impuestos y aplaudían a los diferentes poderes sin tener idea de lo que se cocía en los palacios. Las mafias. El poder fue escapando de las cortes y los reinos a familias de burgueses y comerciantes, campesinos e independientes, salteadores de caminos, se fueron haciendo con el control de diversas regiones y de diversos negocios, con el agravante de que no estaban dispuestos a pagar tributos ni dinerarios ni en especie a los palacios y templos. Tenían gente y armas para defenderse. Las autoridades, incapaces de luchar contra estas familias poderosas, ricas y organizadas, tuvieron que rendirse al pacto. Ni las mafias destruirían a las autoridades, ni las autoridades destruirían a las mafias. Sicilia, Calabria y Nápoles son un claro ejemplo de mafias sectarias y excluyentes que se encargan de una serie de negocios a margen de ley y otros no son del todo ilegales, pero que pagan muy pocos impuestos, con las autoridades perfectamente amedrentadas o compradas. ¿Quién entre la mafia no puede salir de ella vivo? Porque la mafia no se dedica solo al crimen organizado, sino que es un cuerpo sectario y conspirador que guarda misterios y secretos, que tiene una jerarquía militar de obediencia total y una mística de poder moral interno y una ética contra el sistema imperante, sea este cual sea, y aunque a veces le ayude a consolidarse mientras el sistema no interrumpa sus operaciones. La mafia china, la yakuza japonesa, la mafia rusa, la mafia irlandesa y todas las mafias y pandillas del mundo son un poder al margen del poder, que a menudo pacta con el poder para mantener el poder, convenientes y funcionales para los sistemas jerárquicos y las élites, conspirando todos contra los más débiles. Los cruzados.
Desde su fundación y por el hecho de contener un gran poder, la Iglesia Católica ha dado lugar a un sinnúmero de sectas, mafias, grupos de presión y de poder, y por supuesto todo tipo de órdenes religiosas. El poder es activo, el poder marea. La promesa de más poder y de más riquezas puede mover a pueblos enteros y despertar la ambición y codicia de reyes, nobles y monarcas, que ya son ricos y poderosos, pero siempre quieren más. Recuperar Tierra Santa, Jerusalén y las posibles reliquias mágicas de Cristo o los apóstoles, matando a todo musulmán infiel que se opusiera. No era suficiente botín, pues también se deseaba el oro, la plata, el bronce y el hierro de los árabes y los moros, sus telas y sus sedas, sus joyas y sus especias. Y en esa inteligencia se lanzaron a la Guerra Santa, creando la secta de los cruzados, arrastrando a sus pueblos como carne de cañón. Por desgracia, ninguna de las tres cruzadas tuvo verdadero éxito, y si bien recuperaron una parte de Jerusalén, la volvieron a perder varias veces y no obtuvieron nunca un botín decente. Las bajas no tuvieron importancia porque, como en las películas actuales, la vida o muerte del pueblo o de los autores secundarios no tenía relevancia alguna y nadie se acuerda de ellos. Los musulmanes, mucho más civilizados y refinados que los tocos europeos, permitieron a los cruzados y a la iglesia mantener un bastión en Tierra Santa, pues para ellos Jesús fue un gran profeta que merecía ser respetado, pero nunca fueron realmente derrotados, y mucho menos firmados como los europeos pretendían. Casi 3 siglos de luchas inútiles y una iglesia católica desmembrada y escindida que mantuvo durante algún tiempo, tras la primera cruzada, a la secta de los cruzados, formada por nobles y monarcas europeos, para olvidarse pronto de ella y favorecer, al menos simbólica e históricamente, a otra secta más duradera, la de los templarios. Los templarios, o guardianes del templo, de la tumba de Cristo Rey, del Santo Grial, de los clavos de la Santa Cruz. Helena, esposa de Catón, se les adelantó con la Santa Cruz y con las astillas de la misma, que se vendieron como reliquias milagrosas en toda Europa durante siglos, con lo que se podían reconstruir cientos de cruces y de la corona de espinas, de la mortaja santa y toda reliquia sagrada y milagrosa que se encontrara en Tierra Santa. Salidos de la fila de los cruzados, los templarios nacen el 1118 al 1119 con Hugo de Paine a la cabeza, y desaparecen oficialmente en el siglo XVI a manos de los mercenarios de Felipe IV, rey de Francia, aunque muchas leyendas y novelas los han mantenido vivos como mito y como secta activa en la oscuridad, que no ha dejado de proteger las reliquias sagradas en un lugar indeterminado de este mundo. Estos caballeros de Cristo, no en un principio, fueron una secta influyente, poderosa y rica, y con iniciación, renuncia, votos y brazo armado de la iglesia, la misma que los presionó al llegar al Renacimiento, precisamente porque habían acumulado demasiado poder y eran toda una amenaza en lugar de una útil y funcional complemento. Godofredo de Bouillon, gobernador de Jerusalén en el 1100, se cuenta entre cruzados, caballeros defensores del Santo Sepulcro, soldados de Cristo, y por supuesto entre los caballeros templarios, incluso inspirador de los cátaros y del priorato de Sion. Nadie sabe qué hay de cierto de fábula alrededor de los templarios, con 9 caballeros medievales guardando en una cueva las reliquias sagradas, toda una orden que se extendió al catolicismo de los países nórdicos, desde Dinamarca hasta Noruega, plantando a la cruz y a San Olaf en sus banderas, a una simple avanzada, creyente y armada que no pudo mantenerse en Jerusalén
y que se retiró a Francia cuando esta era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, donde fue eliminada una orden secreta que vive hasta nuestros días y fue la creadora de la industria farmacéutica y de medicina moderna, donde se pueden encontrar algunos de sus símbolos tradicionales como la cruz templaria, el caduceo bíblico o hermético. Son los templarios parte de la élite que mueve los hilos del mundo. Los cátaros. Para algunos autores, los cátaros son herederos de los templarios, pero para otros son la continuación de los gnósticos, con seglares y sacerdotes, obispos católicos a sus filas, musulmanes, judíos y hasta budistas, que por un lado apostaban por el conocimiento, pero por otra parte estaban interesados en la santa religión, mágicas y milagrosas como el Santo Grial. En la Europa medieval de los siglos XI y XII, y por tanto muy cercanos a cruzadas, con nexos y conflictos con las otras sectas religiosas que iban en pos de la misma riqueza y poder. Lo que diferenciaba a los cátaros de otras sectas eran que no eran guerreros ni soldados de Cristo, aunque tenían un brazo armado, pues como su nombre griego lo indica, buscaban la verdad y la pureza. Su sede estaba al sur de Francia, en la región de Languedoc, más cercanos a la corona de Aragón que al papado instalado en París, y con un par de dogmas que no gustaban nada a la Iglesia Católica. La dualidad de Dios, quien como abrazas contenía el bien y el mal en su ser, es decir, a lo divino y a lo demoníaco, a Jehová y a Satanás en una misma persona celestial. El libre pensamiento o herejía de base que permitía a sus integrantes libertad de cultos y creencias, algo inaceptable en una Europa que pretendía que la Iglesia Católica era la única religión verdadera y su Dios el más grande, único y verdadero. Cuando fueron exterminados por el Papa Inocencio III, como les sucedería a los templarios casi 2 siglos más tarde, se argumentó generación, corrupción y por supuesto herejía, cargos que no se pudieron demostrar del todo, pero no impidió su masacre junto al pueblo que los albergaba, Montesur, que no lo fue en absoluto, donde un capitán, al no poder distinguir a los cátaros de los pobladores, preguntó: ¿a quién matamos, mi general? A todos, le respondió su general, que ya Dios escogerá y cribará la paja del grano. Ya Dios escogerá a los cátaros para mandarlos al infierno y a los pobladores inocentes para dejarlos en el limbo hasta el día del juicio final. Una decisión tan cruel como práctica, amparada por las sagradas escrituras. Las novelas y las leyendas han puesto a los cátaros como guardianes secretos insondables de riquezas incalculables y de riquezas sagradas, mágicas y milagrosas. Las mismas que enterraron en las regiones del sur de Francia, la Catalina Occitania, que hoy en día sigue atrayendo curiosos y buscadores de tesoros, con el Santo Grial a la cabeza. Un Santo Grial que no pudieron encontrar los investigadores nazis comandados por Hitler, que peinaron la región durante la Segunda Guerra Mundial. Como el caso de los templarios, hay quien supone que la secta sigue viva y activa y poderosa, que pacta y entra en conflicto con las otras sectas, pues su valor principal es la gnosis, el conocimiento y el libre pensamiento, prohibido por la Iglesia Católica siempre, y en Bélgica hasta 1994, que no son platos de gusto para las élites. El Priorato de Sion. Oficialmente, el Priorato de Sion solo duró un año, en 1956, fundada por Pierre Plantard, pero que causó gran conmoción en los amantes de las conspiraciones y las sectas, pues parecía el heredero ideal de cátaros y templarios, con el Santo Grial por estandarte, pero con una novedad: la saga de los merovingios. El Priorato de Sion fue desacreditado por toda clase de expertos, pero trajo la curiosidad del mundo a la hermosa población francesa de Carcassonne y cercanías,
donde todos buscaban la riqueza de todo tipo de órdenes secretas. Los fraudes y las mentiras siempre son mucho más atractivas que la simple verdad. Me llama la atención que Pilato haya sido atacado por diversos frentes de su opresión, dándole una importancia que quizás no tenía, o quizás si era tan importante como para sumirlo nuevamente en la oscuridad, porque a las élites de Occidente no les interesaba que se supieran cosas como que Cristo nunca existió, o que existió, se casó con María Magdalena, tuvo descendencia de semidivina, a la que le correspondía por derecho visión celestial el reino de Francia. Los merovingios. En los siglos 5 y 8 de nuestra era, en plena Edad Media y en amplio territorio germánico que ocupaba prácticamente todo el centro de Europa, Francia, norte de Italia, Bélgica, Suiza, Alemania y Austria, reinó la estirpe de los merovingios, supuesta saga de la sangre de Cristo, hasta que Childerico pierde su reinado al ser derrotado por Pipino el Breve de la dinastía rival, la carolingia, heredada por Carlo Magno. Históricamente, los merovingios deben su nombre y familia a Meroveo, general franco. En el siglo V se hace con el poder de una provincia del norte de Francia y ahí crea su reinado y su saga, que fue creciendo gracias a la fuerza militar de sus descendientes hasta ocupar buena parte del centro de Europa. Legendariamente, los descendientes merovingios son de Cristo y de María Magdalena, que tuvieron una hija o más, Sara la Negra, que escapó de Judea para asentarse en la lejana Lutecia, hoy Francia, y fundar ahí su propia descendencia de orden divino, por lo tanto con derecho a un trono en la tierra, que tardaría 5 siglos en llegar a manos de Meroveo, supuesto descendiente directo de Sara la Negra, lo que legitimaba ante los hombres y le exoneraba de haber desertado del ejército franco para fundar su propia monarquía. ¿De dónde sale la idea? ¿Quién creó la leyenda? No se sabe. No hay datos históricos que lo confirmen. No. La existencia de Jesús ni de María Magdalena, mucho menos de Sara la Negra. Solo referencias dogmáticas en el Nuevo Testamento, pero ni un solo registro de acta de nacimiento o de función. Algo que los romanos ejecutaban a rajatabla, donde personajes de aquella época, como Juan Bautista, Barrabás, Herodes, Poncio Pilato, sí están perfectamente registrados. Las novelas acogen la leyenda, la historia no, pero como en muchos otros casos, la tolera. Deja que circule entre el vulgo, ávido siempre de conspiraciones, secretos y sectas que desvelen la verdad y destruyan las mentiras oficiales del sistema. La milicia crucífera evangélica. La milicia crucífera evangélica fue en sus inicios más que un movimiento que una secta, fundada por el alquimista Estudioso en Nuremberg en 1598, con el fin de propagar el conocimiento de la ciencia alquímica y sus fórmulas secretas, donde además de retornos y pistoles se utilizaban las oraciones y el poder milagroso de las creencias, sobre todo las santas y religiosas, para conseguir la transformación del ser y de la materia, ciencia y magia a la vez. Ante la incomprensión general y persecución oficial, la milicia optó por ser una hermandad hermética, con principios y valores humanistas que sintetizaban magia, ciencia y religión. La católica, pero con el atrevimiento de igualar lo masculino con lo femenino en todos los campos, lo humano, lo material, lo mental, lo espiritual, lo divino, con una unión de orgasmo perfecto. Toda una herejía en el Renacimiento, quizá también en nuestros días. También esperaban el segundo venimiento de Cristo, que vendría a destruir el mal y a instaurar el bien entre todos los seres humanos
quienes eran divinas o portadores de la luz divina y aliento celestial, magos en potencia, con dones mágicos sobrenaturales, trascendentes y olvidosos, aunque no tuvieran conciencia de sus poderes, y que la llegada de Cristo interpretaría como una reacción en cadena alquímica, salvando y redimiendo a toda la humanidad, incluyendo a los seres humanos que estuvieron sumidos en el lodo de la ignorancia, el crimen y el poder. Todos estamos en la misma nave que surca el espacio, la Tierra, y si no nos salvamos todos, no se salva nadie, escribe Francis Bacon en El Mago, a propósito de la milicia crucífera evangélica, a la cual se ve el autor como posible padre de la fama fraternitatis y de los Rosacruces. La fama fraternitatis, según algunos autores, Francis Bacon entre ellos, el movimiento de la fama fraternitatis no nace con pretensiones esotéricas ni científicas, sino como un intento de reconocer artistas, pensadores, científicos y seres destacados de la sociedad, que hasta entonces regalaban la autoría de sus obras y descubrimientos al Estado, a los mecenas o a las iglesias, y pretende reformar el pensamiento y el conocimiento de todos, a cada uno de los seres humanos que habían sido engañados por las élites. Hasta ese momento, es decir, reformar el universo entero y abrir de una vez por todas las puertas del verdadero conocimiento. Así nace la fama fraternitatis en 1611, pero pocos años después, en 1614, publica su manifiesto ya bajo la marca del pensamiento de Rosacruz. Pues en el texto del manifiesto se cuenta la historia de CRC, Christian Rosenkreuz, y sus vicisitudes dentro de Arabia, en donde extrae sus conocimientos mágicos, científicos y esotéricos, hasta su llegada a Alemania, donde funda la Hermandad de la Rosacruz, dedicada a la medicina y a la cura de enfermos en forma gratuita, pues cobrar a los que padecen un mal que los postra es de una bajeza infinita. Sus nuevos preceptos, como orden secreta apartada de la fama original, son los siguientes: ningún hermano debe profesar cualquier otra cosa que no sea sanar y curar de forma gratuita a los enfermos. Ninguno de los hermanos o sus descendientes debe ser obligado a usar un tipo de hábito determinado y no seguir la vestimenta acostumbrada del país. Cada año, en el día determinado, los hermanos frater iniciados se reunirán juntos en la casa del Espíritu Santo o comunicar por escrito la causa de su ausencia. Cada hermano debe buscar una persona digna para sucederle después de su muerte, para que así la fraternidad continúe y no se pierda. La fraternidad debe extenderse en secreto por todos los rincones de la tierra. Las siglas CR deberán ser nuestro sello, marca y carácter. La fraternidad debe permanecer secreta 100 años. La enseñanza, la trascendencia y el conocimiento era lo más deseable para los integrantes iniciales de la fama, pero pronto comprendieron que no podían guardar el secreto de la orden por 100 años y que sin tener cierto conocimiento de medicina era muy difícil curar a los enfermos, y si no se gozaba de cierta riqueza o rentas, no se podía asumir el gasto de sanar a otras personas gratuitamente. Los Rosacruces, de la fama fraternitatis a los Rosacruces solo hay un paso, y de la Europa renacentista a San José de California hay un trecho muy largo que cambió las bases y los fundamentos de secta humanitaria. Ya en Europa deja de ser una secta del todo secreta y compitió con las otras sectas para tener un buen número de fieles. Para captar adeptos
estaban las otras sectas secretas de la época, con la promesa de conocer en persona al mítico Christian Rosenkreuz, quien poseía el don de la eterna juventud. Nació en 1368 a sus 234 años y había creado una lámpara incandescente que no se apagaba nunca. Un sistema para ver otros países en tiempo real, que no era el telescopio, y muchos otros ingenios maravillosos que se adelantaban a su época y animaban la curiosidad y la fantasía de los nuevos miembros, a los que se iniciaban en ciertos conocimientos esotéricos, medicina natural, hasta magia y desarrollo de poderes extrasensoriales. En poco tiempo muchas iglesias adornaban sus vitrales con rosetones y cruces, y en sus paredes presentaban signos de zodiaco y símbolos alquímicos que no correspondían al canon católico. Los rosacruces además rescatan a las religiones griega y egipcia como tradición hermética o de Hermes Trismegisto, quien, al desconocer la física newtoniana y física cuántica, aseguraba que lo que es arriba es abajo. Dios, como el caso de los gnósticos, no es una persona sino una energía, una conciencia universal. También admiten la posibilidad de la reencarnación y la metempsicosis, o transmigración de un alma a otro cuerpo en el momento de la muerte, como si el cuerpo ocupar no tuviera la propia. Practican el mediumismo, la telepatía, la escritura automática, la ubicuidad y la telequinesis, así como la astrología, el tarot, la quiromancia, las invocaciones y los viajes astrales. Todo lo que tenga que ver con el esoterismo. No se dedicaron a curar gratuitamente a todos los enfermos, pero sí hacían actos de caridad, filantropía y cuidado de los necesitados. Entre sus filas, como en el caso de muchas sectas, se admitía a todo aquel que pasara una serie de pruebas que con el tiempo y en algunas logias se fue convirtiendo en pagos mensuales en compra de libros y materiales esotéricos que producía la orden. Se cuenta que los jesuitas eran muy afectos a las prácticas rosacruces, así como a sus enseñanzas esotéricas, espirituales y trascendentales e incluso mágicas que transmiten hasta el día de hoy a los aspirantes al sacerdocio en sus seminarios. Hasta finales del siglo XVIII, los rosacruces aceptaban a todo aquel interesado que pareciera iluminado de cualquier parte del mundo, de cualquier raza y de cualquier credo, incluso ateos, y aseguraba que iluminados como Jesús, Buda y Confucio habían sido rosacruces adelantados, como ya lo hacían los gnósticos de 2000 años atrás. Pero ante la Revolución Industrial, la independencia norteamericana y la Revolución Francesa, la membresía empezó a ser un negocio de dinero y de influencias, y de secta más o menos esotérica y humanitaria se convirtió en una orden ambiciosa, como tantas otras de poder y de riqueza. En 1710, bajo el seudónimo de Sincerus Donatus, la orden publicó un nuevo manifiesto, la verdadera y completa preparación de la piedra filosofal de la hermandad de la Orden de la Rosa Cruz de Oro, que metafóricamente hablaba de transmutar al ser humano en ser de oro o divino, porque nadie consiguió ni la piedra filosofal ni convertir el plomo o cualquier otro material en oro. En 1785 la Orden publicó un nuevo manifiesto, los símbolos secretos de los Rosacruces, tan atractivo para el público como el anterior, pero igualmente poco real y menos práctico, aunque siempre interesante para los esoteristas. Un siglo más tarde, al final del siglo XIX, había órdenes rosacruces de todo tipo, logias y más logias, que ofrecían sus mercancías esotéricas y pretendían todas y cada una de ellas ser la auténtica orden de la Rosa Cruz, heredera real verídica de la cristiandad Rosencruz, capaz de iluminar a sus miembros o de descubrir la iluminación que todos ellas llevamos dentro, que ya no buscaban herederos dignos para continuar la obra de sanar y despertar la humanidad, sino gente buena y curiosa que pudiera pagar su servicio con dinero o vendiendo cursos a otra gente buena y curiosa, con lo que se ahorraba la mensualidad y además podía redondear su sueldo. Conspiradores de bajo perfil que conspiraban contra otras sectas similares y contra los nuevos miembros.
y aunque no alcanzan la capacidad de las mafias para evitar las renuncias y las fugas, sí suelen amenazar esotéricamente, con coacciones y chantajes emocionales a quienes no desean seguir con sus filas. Te vas a perder, perderás tus dones, no vas a poder alcanzar la iluminación, seguirás esclavo y dormido. Sufrirás lo inimaginable si revelas nuestros secretos. Normalmente todo queda en amenazas veladas. Personalmente conozco algunos desertores de amor, la Orden Rosa Cruz, que tiene su sede en San José, California, Estados Unidos, a los que no se les ha pasado absolutamente nada malo desde hace más de 30 años, tras abandonar a sus hermanos, y como víctimas que defraudan a su defraudador, lograron emigrar a Sudamérica, a España, y obtener casa, comida y trabajo gracias a los lazos internacionales de la secta, para pues darse de baja y una vez instalados bien y legalmente, pues ya no les servía de nada los conocimientos esotéricos, mágicos y trascendentales de los Rosacruces. Si las sectas, órdenes religiosas, laicas, clubes más o menos secretos a menudo son un buen trampolín para sus miembros.